Si os parece, retomamos las jornadas del curso sobre verdad y valores en tiempos de incertidumbre y lo hacemos con esta mesa que ha sufrido serias variaciones a lo largo de los últimos meses desde que la pensamos por primera vez y que en un principio está pensada para Roberto Bermúdez de Castro, que en ese momento era secretario de Estado de Presidencia, del Ministerio de la Presidencia, y inicialmente, al principio del proceso de todo, estaba pensado para el grupo de Ciudadanos, grupo político, perdón, y al final, con el paso de los meses, de las gestiones, cambió esa configuración de la mesa y tenemos la suerte de tener a Gorka Maneiro con nosotros y de agradecerle muchísimo la aceptación de la invitación en 15 días, yo creo, que os avisamos. En el caso de Roberto Bermúdez de Castro, agradecerle también doblemente que no se haya desinvitado, porque ya parecemos como los Oscar, que cuando ganas un Oscar dicen que no trabajas nunca más en una película. Pues cuando te invitan al curso de Fonzi y estás en la política activa, nos ocurrió el año pasado con Eduardo Badina, abandonó la política 15 días antes de que empezara el curso y este año ha vuelto a suceder la segunda parte y, como sabréis, Roberto Bermúdez de Castro ha dejado la política activa. No sé por cuánto tiempo, sí, ya nos lo contará él, o indefinidamente. La verdad es que sería una pérdida para la provincia de Huesca. Gorka Maneiro es muy conocido en el País Vasco, aparte de por haber sido parte de la lista de UPyD, haber sido militante de UPyD y candidato por Guipúzcoa a las elecciones generales del 2008. Antes ya tuvo una trayectoria de lucha contra el terrorismo de ETA desde su juventud, desde que tenía 20 años, que ya colaboró con el grupo pacifista de Nenartean y con Basta Ya. Tiene una trayectoria clara a favor de la paz y de la normalización de la convivencia en el País Vasco. Como todo el mundo ya sabe cuál fue la historia de UPyD, que si quiere Gorka nos puede contar luego, según las preguntas, algo de ellos. En 2017, en marzo del 2017, creó, junto con otros reconocidos personajes públicos que ahora hablaremos, la plataforma política Ahora, que dicen, también nos lo confirmará o no, que no quieren acabar transformándose en partido político, o eso dice la prensa de vosotros. Veremos a ver qué ocurre. Y cuenta con el apoyo, como decía, de reconocidas personas públicas, en el mejor sentido de la palabra, como Fernando Savater, como Félix Ovejero o como Carolina Punset. En el caso de Roberto Bermúdez de Castro en esta provincia, yo creo que no requiere mucha presentación porque es bien conocido por todos. Es conocido nacional y yo casi diría internacionalmente por su paso por la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales del 2016 al 2018 y le tocó gestionar la implantación del artículo 155 en Cataluña después de los sucesos de 6 y 7 de septiembre en el Parlamento catalán. Había sido previamente, y como también sabréis, consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno de Luisa Fernanda Rudí en Aragón de 2011 a 2015, portavoz del Grupo Popular en las Cortes del 2015 al 2016, senador del 2008 al 2011, pero también sabe lo que es la política local, porque ha sido diputado provincial, concejal y presidente de la comarca de La Hoya de Huesca. Y fue candidato en el 2003 y en el 2007 a la alcaldía de la capital de la provincia. Así que conoce la política desde el ámbito más cercano hasta la esfera, como digo, casi internacional. Así que con ellos vamos a intentar encontrar respuestas o seguir planteándonos dudas sobre hacia dónde va el Estado liberal democrático que conocemos en España y en general en Europa y el riesgo de los populismos. Y también cuál es el futuro del Estado-Nación tal como lo conocemos ahora mismo. Así que os dejo con Gorka. Bueno, muchas gracias, Carmen. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Un honor compartir esta mesa con Carmen, con Roberto y formar parte de estos cursos de verano y compartir también tiempo y espacio con todos vosotros y con todos los interesantes ponentes que han intervenido por la mañana y que intervendrán también luego
y mañana. Para mí es un honor. Yo soy un humilde servidor público cuya experiencia, digamos que se limita a haber trabajado durante 8 años casi en el Parlamento Vasco como representante de UPyD entre el año 2009 y el año 2016 y toda la experiencia acumulada en los órganos de dirección de Unión, Progreso y Democracia. Por lo demás, me limito a intentar ejercer de la mejor manera posible las tareas de ciudadano. Yo no entiendo que uno sea ciudadano y no sea político. Creo que ambas cosas están claramente relacionadas. Cuando uno es ciudadano, lo que le corresponde es no solamente pensar en sí mismo, sino pensar en la sociedad en su conjunto. Algunos terminamos siendo políticos profesionales durante un tiempo y otros no, pero se trata de intentar hacer entre todos una sociedad mejor. Yo trataré de dar mi opinión sobre la pregunta que se nos plantea y sobre las preguntas que se nos planteen. Lo que digo yo no es la Biblia, ni mucho menos, ni es la verdad absoluta. Es una opinión basada en mi experiencia durante los últimos años y por lo que he aprendido, ¿no?, con la gente que me ha rodeado durante todo este tiempo. Y este curso de verano también servirá sobre todo para que yo mismo pueda aprender un poco más de todos los ponentes y de todos vosotros. Se nos plantea la pregunta de si está en riesgo la democracia representativa y el Estado-Nación. Yo creo que en los tiempos que corren, bueno, todo está en riesgo, ¿no? Todo está en peligro. Hay algunas cosas que hay que salvaguardar y otras que quizás no haya que salvaguardar con tanto ahínco, sino quizás intentar que sean superadas por cosas mejores. Yo no creo que haya cosa mejor que la democracia representativa, sí pienso que hay un amplio margen de mejora y sí pienso que puede haber algo mejor que el Estado-Nación actual, y eso yo creo que debería ser en un futuro más o menos inmediato, pues Europa, ¿no?, la Unión Europea. Pero a día de hoy sí que vivimos en una democracia representativa claramente mejorable. Yo plantearía alguna serie de reformas para que esta democracia pues sea mejor de la que disponemos a día de hoy, y en relación a los Estados-Nación yo confío en que dentro de unos años todos seamos ciudadanos europeos y los Estados-Nación tal como los conocemos a día de hoy no sean tan importantes, ¿no? Pero a día de hoy lógicamente son muy importantes, son los que nos convierten en ciudadanos, por lo tanto son los que nos conceden los derechos ciudadanos de los que disfrutamos. Por lo tanto, todo está en riesgo y en todo caso la pregunta no es qué va a pasar, sino qué podemos hacer como ciudadanos en relación a estos asuntos para tratar de configurar entre todos una sociedad mejor donde haya más justicia y más igualdad, menos pobreza, menos desigualdad, menos gente en situación complicada y, como digo, pues haya mayor bienestar para un mayor número de ciudadanos. Yo creo que durante los últimos años hemos estado comprobando cómo, consecuencia de la crisis económica, de las políticas de austeridad extrema impulsadas por los diferentes gobiernos de España, pero también de los distintos gobiernos europeos, como consecuencia de las bolsas de pobreza que se han creado, del desempleo, de la precariedad laboral, del crecimiento de la desigualdad, de la corrupción política y la sensación también de que nos gobiernan entes no elegidos por los ciudadanos, pues ha crecido la desconfianza de la ciudadanía en la práctica totalidad de nuestras instituciones, desde los partidos políticos a los sindicatos, pasando por nuestras instituciones de representación, tanto españolas como europeas, los parlamentos y otras organizaciones internacionales. Y de paso, efectivamente, se pone en cuestión también la democracia representativa, a la que yo creo que no hay alternativa. Existe la sensación de que los partidos políticos clásicos no están siendo capaces de solucionar los problemas ni de enfrentarse a los grandes retos de nuestro tiempo, además de todos los problemas antedichos, como ya digo, pues el desempleo, la precariedad, la desigualdad, la corrupción, etcétera, etcétera, pues los grandes retos de nuestro tiempo, que son la inmigración, el cambio climático, el terrorismo internacional, la cuarta revolución tecnológica, la robotización, el envejecimiento poblacional, el sostenimiento de los sistemas públicos de pensiones o el sostenimiento del estado del bienestar. Esos son los grandes problemas de nuestro tiempo y los grandes retos, ¿no? Y deberíamos intentar impulsar todas las reformas políticas, sociales, institucionales, constitucionales que sean necesarias para solucionar mejor esos problemas y enfrentarnos mejor
a esos grandes retos. Los ciudadanos, como consecuencia de todos estos problemas, de todos estos miedos, de todas estas cosas que nos han pasado durante los últimos años en España y en Europa, pues están decidiendo, en muchos casos, refugiarse en las grandes pestes de la civilización que tanto mal han causado a lo largo de la historia, es decir, la xenofobia, el populismo, el nacionalismo, el cierre de fronteras, ¿no? El yo frente al nosotros, el proteccionismo, el odio al supuestamente diferente, el mejor lo propio que lo óptimo, que es, yo creo que aquello que resume perfectamente bien qué es el nacionalismo, y lo estamos padeciendo tanto en España como en Europa. La pregunta es qué es lo que hay que hacer para enfrentarnos a esas amenazas, ya digo, al populismo, a la xenofobia, al nacionalismo, al cierre de fronteras, a que cada uno trate de salvarse a sí mismo olvidándose de los demás. Hay muchas cosas que podríamos hacer. Posiblemente el ser humano tiende a veces a protegerse a sí mismo, ¿no?, como un sistema de autodefensa, pero creo que hay que intentar hacer la labor de pensar no solamente en uno mismo, sino en el conjunto, porque además, al fin y al cabo, eso implicará mayores beneficios para cada uno de nosotros. En mi opinión, la solución es perfeccionar la democracia, facilitar la participación ciudadana a través de nuevos instrumentos de participación política, perfeccionar los instrumentos clásicos, como los partidos políticos, a través de su regeneración interna y su adecuación a los nuevos tiempos, procurar más solidaridad, más igualdad, más bienestar para todos y hacer posibles sociedades más democráticas, más igualitarias y más abiertas, para lo que, por cierto, es indispensable y es algo profundamente progresista, defender la unidad cívica de España y defender también la integración europea. En lugar de levantar nuevas fronteras entre conciudadanos, derribarlas, porque es mejor vivir juntos que separados, y a la vez, como digo, poner en marcha medidas políticas y económicas más justas, redistributivas e igualitarias. Y hay que hacer frente a los nacionalismos pequeños y a los grandes, a los nacionalismos pequeños que contaminan la convivencia en España, los nacionalismos pequeños, los nacionalismos que nos hacen la vida imposible, el nacionalismo vasco, el nacionalismo catalán, y a la vez hacer frente también a los nacionalismos grandes, a los nacionalismos de Estado, a los nacionalismos de determinados países de la Unión Europea que deciden anteponer sus propios intereses como país a los intereses conjuntos de la Unión Europea. Esos son también dos grandes problemas, los nacionalismos pequeños y los nacionalismos grandes. A pesar, también pienso que de la revolución del mapa político español producido en los últimos tiempos y el surgimiento de nuevos partidos políticos, pienso que, a pesar de que han supuesto un acicate para los viejos partidos y han sido buenos para nuestra democracia, los grandes problemas que padecemos a día de hoy siguen sin estar resueltos. Y la política que se despliega hoy en día, la que estamos viendo todos los días de la semana, pues sigue siendo básicamente la misma, ¿no? Se prioriza el marketing, la propaganda, el teatro, el postureo, antes que el impulso de las medidas necesarias para beneficiar al conjunto de la sociedad. Yo, en parte, como he militado en un partido político, comprendo determinados comportamientos de los distintos partidos políticos, lo he vivido e incluso a veces he pecado y he comportado, ¿no?, de una forma semejante, tratar de defender los intereses del partido político, pero este es uno de los grandes problemas que tiene España, que los partidos políticos antepongan sus intereses de partido antes que los intereses del conjunto de los ciudadanos españoles. Y espero que se impulsen las reformas políticas, institucionales, constitucionales necesarias para que los partidos políticos funcionen de otra forma muy distinta a como han venido actuando durante los últimos tiempos. Y pienso también que en España y en Europa deberían ponerse en marcha determinadas reformas que pudieran hacer posible, como digo, perfeccionar la democracia en España y en el conjunto de Europa. Por ejemplo, en España y en Europa también, una serie de reformas políticas, institucionales, constitucionales, para luchar más y mejor contra la corrupción política y medidas de regeneración democrática. Procurar la despolitización de la justicia en España, que está a día de hoy en manos de los partidos políticos. Reformar la ley electoral para introducir la igualdad en el voto,
las listas abiertas, las primarias en los partidos políticos, la expulsión de los acusados por corrupción política de sus listas, la supresión de las barreras electorales que impiden la aparición de nuevas formaciones políticas y procurar también, y es algo que está muy en boga en los últimos tiempos, disponer de medios de comunicación públicos que realmente sean profesionales, veraces, objetivos y que no estén en manos de los partidos políticos. Habitualmente los partidos políticos, cuando están en la oposición, dicen defender unos medios de comunicación públicos profesionales, veraces, profesionales, que digan la verdad, pero cuando pueden, lo que hacen es tratar de utilizarlos en su propio beneficio. Creo que esto también ayudaría muchísimo a regenerar la democracia y a que los ciudadanos se sientan muchísimo más implicados con la política y con lo que se decide en las diferentes instituciones. La democracia interna de los partidos políticos, para facilitar su democratización, su participación, de tal forma que no se persiga al disidente y que se defienda el interés general desde esos partidos políticos. El fortalecimiento de nuevos instrumentos de participación política, como pueden ser los presupuestos participativos o la apertura de las instituciones a la ciudadanía, y no solo de manera simbólica, y favorecer también la presentación de iniciativas legislativas populares por parte de los diferentes ciudadanos. Y también la modificación, la reforma de los reglamentos de las diferentes cámaras institucionales, donde habitualmente se dicen cosas de cara a los medios de comunicación, pero no se debaten y se defienden realmente argumentos o ideas. Con algunas reformas más o menos sencillas de llevar a cabo, todo eso creo que podría mejorarse. Eso en lo que se refiere a España, ¿no? Pero también en Europa, pues favorecer la integración política y económica, hacer posible cuanto antes la ciudadanía europea, medidas de regeneración democrática, la defensa del estado del bienestar y políticas que faciliten la justicia social. Es decir, creo que la democracia deliberativa, participativa, representativa, de la que hoy disponemos, es indispensable, pero puede mejorarse a través de una serie de reformas que deberían llevarse a cabo. Y en relación a los Estados-nación, es lo que disponemos a día de hoy, es lo que nos concede nuestra ciudadanía, pero me gustaría que en un futuro más o menos inmediato estos Estados-nación, los países que habitualmente hemos conocido durante las últimas décadas, pues den los pasos necesarios para que todos seamos más pronto que tarde ciudadanos europeos, es decir, derribar fronteras en lugar de levantarlas. Con lo cual, como digo, la pregunta no es qué va a pasar, sino qué podemos hacer, y creo que hay muchas cosas que podríamos hacer nosotros como ciudadanos y los distintos partidos políticos en las instituciones para mejorar la democracia. Y para terminar también, aunque quizás sea algo más relacionado con la mesa que viene después, yo sí echo de menos, y tengo que decirlo, en España un partido político de izquierdas, pero de izquierdas progresista, de izquierdas igualitario, que sea capaz de defender la socialdemocracia, que sea capaz de defender el estado del bienestar, que sea capaz de defender unas pensiones dignas para todos, que sea capaz de defender, además de todo esto, las reformas políticas que España necesita y que a la vez, desde la izquierda, y no lo hay a día de hoy en España, desde la izquierda, se sea capaz de enfrentar al nacionalismo que pretende romper el Estado, porque además sin Estado no hay estado del bienestar. Eso sí echo yo de menos, ¿no? Un partido político de izquierdas, pero de izquierdas no nacionalista, es decir, progresista. Tenemos a Podemos, que fue una esperanza para muchos, pero que al final pues, se ha convertido en una cosa parecida al resto y además ha acabado apoyando a los golpistas en Cataluña, desde la izquierda, qué cosa más contradictoria. Y tenemos al PSOE, ¿no? Que es un partido envejecido, que cuando gobernó, en lugar de llevar a cabo políticas económicas de izquierdas, pues hizo más de lo mismo. Hizo pues básicamente lo que hizo el PP, es decir, bajar impuestos, fomentar la desigualdad, más privilegios para la Iglesia Católica y más concesiones al nacionalismo. Con lo cual hay muchas cosas por hacer en España y entre ellas está ayudar a crear un partido político de esas características, muy cercano a la gente, dialogante, respetuoso con el adversario político, radical
en el buen sentido del término, porque defienda de verdad las ideas en las que uno cree, y como digo, que tuviera estos rasgos de izquierdas, progresista y no nacionalista, porque además yo creo que no hay cosa más contradictoria con la izquierda que cualquier tipo de nacionalismo. Y por otro lado, me gustaría que hubiera en un futuro más inmediato, y ya con esto termino, líderes políticos que no se guíen por el marketing, por la propaganda, por el postureo. Yo cuando veo a determinados líderes políticos en las televisiones, veo básicamente a actores, personas que están actuando para decidir cómo moverse, qué hacer o qué decir en cada momento. A mí me gustaría que surgieran líderes naturales, que se equivoquen también, pero que cuando uno los viera, dijera, mira, este es una persona honesta, que cree en lo que defiende y por ello pues tendrá mi voto. Bueno, esto es un poco lo que yo creo que podríamos hacer, más que quejarnos en relación a lo que hay, lo que yo creo que podríamos hacer de una forma o de otra. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Gorka. Hablaremos de la izquierda en la mesa posterior, y como tenemos además la suerte de tener a Julio Rodríguez aquí, que lo estoy viendo en la siguiente fila, hablaremos del surgimiento de Podemos y de la izquierda en España. Y le paso la palabra a Roberto Bermúdez. Bueno, muy buenas tardes a todos, y en primer lugar pues agradeceros que me hayáis invitado a estas conferencias, a estos cursos. La verdad que antes de dejar la sede de Estado hace 15 días, tenía un montón este verano con esto del 155, estaba de moda, entre comillas, y participaba prácticamente en todos los cursos de verano de este país, y yo dije, bueno, pues di un paso atrás, y menos en en todos los demás pues causé baja porque entendía que ya no debía acudir, ¿no? Me imagino que dentro de unos años iré a exponer cómo ha sido aquella experiencia, que seguro que luego vosotros me preguntáis, pues la verdad ha sido una experiencia de 7 meses, perdón, ha sido una experiencia de 7 meses, no sé cómo calificarla, enriquecedora, sorprendente, muy diferente a lo que se puede decir por allí, lo que la gente puede opinar, y sobre todo una experiencia que en lo personal me ha llenado mucho, ha sido muy duro, sobre todo en lo familiar, muy duro en lo familiar, pero sobre todo me ha hecho ver una realidad diferente a la que se vende, diferente a la que piensa mucha gente, y yo soy de los optimistas. Uno dice que soy un poco utópico, ¿no? Yo soy optimista, que creo que Cataluña o el tema catalán se puede solucionar si la sociedad catalana o algunos líderes catalanes son un poco más valientes. Pero bueno, luego, si queréis, lo comentamos en profundidad. Y luego también he intentado estar con Gorka en la mesa, no nos conocíamos, y la verdad que lo que has dicho estoy casi todo de acuerdo, lo vamos a discutir poco, porque todo aquello que has comentado estoy de acuerdo en casi todo lo que has dicho. Y también decir que sí que es verdad que yo anuncié hace 15 días que dejaba la política, y la verdad que me he quedado sorprendido por este país, como no dimite nadie y nadie deja la política. Me lo han preguntado 300 veces si es verdad que me voy de la política. Pues sí, o sea, yo empecé joven, empecé de candidato a mi ciudad, a mi pueblo, a Huesca capital, y bueno, cuando llevas mucho tiempo en esto, pues creo que hace falta dar un paso atrás, abrir ventanas también personales, y cuando en un tema te falta ilusión y te faltan las ganas, pues es mejor no estar, ¿no? Y es así. Es decir, en política hay un problema, que hay mucha gente político profesional que se pega en esto 45 años, y a esta gente le suele sobrar los últimos 25 años, porque tienen poco que aportar ya. Lo único que aportar es cada 4 años cómo conseguir en listas para intentar sobrevivir, ¿no? Y bueno, la vida es muy larga, yo tengo 47 años, es decir, puedo volver algún día o no, pero de momento yo he dado un paso atrás, y entiendo que vengan otros, y seguro que lo hacen mucho mejor que yo. También hay que decir que es una suerte hacer política en Huesca. ¿Por qué? Porque en la provincia de Huesca, toda la gente de todos los partidos políticos solemos hacer las cosas por el interés general, y sectarismos poco. Y uno de los, y me estoy yendo del tema, pero ya hablo del tema ya, ¿eh? Uno de los temas que hay en la política española que veo yo es el sectarismo. El sectarismo es asqueroso. Es decir, oye, yo me he comido un barbastro y me he pegado media hora en una terraza con Antonio Cosculluela, que compartimos muchas cosas y otras no, pero tenemos una relación personal excelente. Es que en Madrid te das cuenta que te pones una pegatina de uno u otro y no puedes llegar a ningún acuerdo. Y eso es lamentable, pero no para los partidos, para los ciudadanos. Porque luego hablaré, pero si en este país hacen falta reformas en un montón de aspectos de este país. Pero hace falta que nos dejemos pelos en la gatera todos.
Y no sentarte en una mesa y porque uno sea del PP lo mire mal del PSOE o porque uno sea de Podemos lo mire mal del PP. Yo tengo una relación fantástica con Pablo Echenique. Fantástica, compartimos, él era portavoz de Podemos en las Cortes de Aragón y yo era portavoz del PP en las Cortes de Aragón. Yo con Pablo me tomo muchos cafés en Madrid. No compartimos casi nada, pero me parece un tipo fenomenal, un tipo que tiene un mérito humano bestial. Pero cuando estábamos de portavoz de los dos en las Cortes de Aragón, llegamos a muchísimos acuerdos. Con la presidenta de las Cortes, con Violeta Baró, igual. Y ese es el principal problema y mi principal hartazgo en política. El sectarismo que hay, que es, si me permite la expresión, en algunos puntos asqueroso. ¿Vale? La verdad, el título de la ponencia da para mucho. Da para estar hablando, Gorka y yo aquí 3 días y seguro que nos dejaríamos muchos temas. Pero yo quiero lanzar algunas pinceladas de qué entiendo yo que ha pasado en los últimos años para poner en duda el Estado representativo, la democracia representativa y los Estados-nación, y qué creo yo que se debería hacer pues, para consolidar más las democracias representativas, que yo también creo que es el método mejor para funcionar de una democracia de un país, y también que creo yo que es bueno para reforzar el Estado-nación, España en este caso, implicado dentro de Europa, aunque creo que Europa últimamente cada día tiene más dudas, fruto también de las dudas que nacen de lo que voy a decir a continuación. Yo creo que a partir del año 2007 y 2008, cuando llegó la crisis económica, que fue bestial, se rompieron en este país y en Europa muchas cosas. Sobre todo se rompió que había una capa de la sociedad europea o española, que era la clase media súper potente, súper consolidada, con unos sueldos dignos que hacían que, digamos, que lo que fue el tronco central de la sociedad española y europea se mantenía de una manera potente. Llegó la crisis y ese tronco central de la sociedad se rompió, se estropeó, se fue. ¿Cuánta gente conocemos nosotros? Aparejadores, arquitectos, abogados, ingenieros, que de buenas a primeras, de tener una vida social normal, estaban marido y mujer en el paro, teniendo que dejar su casa, que el Estado reaccionó tarde y mal con el tema de las hipotecas. Ada Colau es alcaldesa de Barcelona por culpa de que el Estado no supo reaccionar para parar eso, por ejemplo. ¿Cuánta gente lo pasó mal, volvió a vivir con sus padres, con los abuelos? Y la sociedad se rompió. Se rompió. Unido a todo esto, empezaron a surgir de una manera como setas casos de corrupción. Y esto fue un cóctel salvaje. Es decir, si nosotros ponemos en un vaso corrupción más paro, más ruptura económica, más ruptura social, ¿qué surge? Pues en España surgió desafección política, poniendo en duda el Estado representativo, y te surgió nacionalismo salvaje en Cataluña, poniendo en duda el Estado-nación de España. Y yo creo que uno de los principales problemas nació de allí. O sea, de lo poco preparado estaba España, el Estado español, para poder dar respuesta a esto. Y lo mal que lo hicieron todos los partidos políticos para dar respuesta a esto. Hubo gente oportunista que salió de allí, unos en mayor manera, otros en menor medida, a otros los llevó puestos sin tener culpa de nada, por ejemplo a ellos, que era un partido nuevo y se los llevaron puesto y nadie sabe muy bien por qué, que ha sido el gran perdedor de esta historia, porque de estar posicionados para gobernar a desaparecer, y otros, como fueron los grandes partidos, yo creo sinceramente que no supimos reaccionar o dar respuestas a los ciudadanos. El Estado representativo, y voy rápido y así luego podemos hacer un diálogo que seguro es mucho más fructífero, mucho más entretenido, para que un ciudadano tenga respuestas o se vea representado por su Estado, como decía, el Estado representativo debe dar respuestas constantemente a los ciudadanos. Yo soy de los que piensan que hoy por hoy en nuestro país existen herramientas en todos los ámbitos importantes para que el ciudadano pueda opinar y puede interesarse por lo que aprueba el Estado, la comunidad, el ayuntamiento. Antiguamente, cuando el Estado aprobaba una ley, se lo veía en el Boletín Oficial del Estado. Antiguamente, cuando una comunidad autónoma aprobaba una ley, lo veía en el Boletín Oficial de Aragón, o cuando el alcalde de Fons dictaba un decreto, lo veía en el tablón. Ahora no. Si yo cuando era consejero de presidencia del Gobierno de Aragón, nos dieron un premio europeo a la comunidad autónoma de Europa que más participación tenía ciudadana. Es decir, nosotros cogíamos las leyes, las poníamos a exposición pública, era un coñazo, ¿eh? O sea, porque para hacer una ley, en vez de hacerla en un mes, la hacíamos en un año. Hubo leyes, la ley de participación ciudadana y transparencia nuestra, bueno, tuvimos casi 1000 y pico aportaciones de los ciudadanos. Es decir, y yo creo que no sabemos vender o no sabíamos vender los que estábamos en política, lo que estábamos haciendo para participar. Pero bueno, como decía antes, para que los ciudadanos se sientan verdaderamente representados en una democracia representativa,
El Estado debe estar constantemente reformando las estructuras del Estado para que todos los ciudadanos se sientan a gusto en el Estado en el que viven y se sientan bien representados por los ciudadanos, perdón, por los políticos. Es decir, yo estoy de acuerdo con Gorka, que hay que hacer ya una reforma electoral, ya una reforma de la administración, no se ha hecho. Es decir, una de las grandes quejas que yo hago a mi partido es que cuando tuvimos la oportunidad de hacer una reforma de la administración en el año 2011, no la hicimos. Es decir, aquí el problema era cepillarse al alcalde de Fonz. Que el pobre no cobra un duro, es el alguacil del pueblo, el que cuida a los abueletes, el que llena la piscina, tal. Ese no es el problema, es la reforma de la administración que intentaba hacer el PP, era suprimir los ayuntamientos de Aragón. En Teruel dejaban Alcañiz y Teruel, como si eso supusiese un ahorro económico. Oiga, no, eso no es un ahorro. O sea, la reforma de la administración es evitar duplicidad de competencias, evitar que comunidades autónomas hagan cosas que no les corresponde, por ejemplo, montar embajadas en el extranjero, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que hacer una reforma fiscal en este país urgentemente. O sea, no es normal que en el año 2018 estemos recaudando más en IRPF, más en IVA, y estemos recaudando, no sé si son 10.000, seguro que Julio lo sabe mejor que yo, 10 o 12.000 millones de euros menos que hace 10 años. O sea, eso no es normal. Es decir, aquí tú y yo en IRPF pagamos como hijo de vecino y las empresas no pagan. Sí, pero ¿qué son estos créditos fiscales? Hay que hacer una reforma en profundidad en el ámbito fiscal, en el ámbito territorial, que luego hablaremos. Yo creo que España ha funcionado territorialmente bien. Yo creo que el Estado de las autonomías ha funcionado muy bien. Bueno, pero también hay que ver que ha funcionado mal, porque algo funciona mal, y que podemos mejorar. Yo creo que los ciudadanos, si hiciéramos una reforma educativa de una vez por todas, se sentirían mucho más representados. Oiga, es que ya vale, es que ya vale. Es que tanto unos como otros, yo ya digo la cruz, las 4 polos, es que ya vale. Es que hace falta, yo tengo una niña de 1 año y medio, no, de 2 años, perdón, y una de 4 años. Yo de educación no tenía, o sea, aún no me sé lo que hace, o sea, aún no me sé la ESO, pero no puede ser, es decir, no puede ser que no seamos capaces de ponernos de acuerdo en 4 cosas, por sectarismos de unos y de otros. No puede ser que no estemos de acuerdo en crear una cartera de servicios sanitaria entre unos y otros. Y eso lo he vivido y me parece lamentable. Y el último espectáculo, y no critico ni a Podemos ni al PSOE, porque también nosotros hemos tenido parte de culpa, es el espectáculo que estamos dando con la televisión española. O sea, no puede ser. Y te digo una cosa, Joana Pardo de Vera la conozco, me parece una profesional como la copa de un pino. Ojalá hubiera sido ella, la directora de Público. Ojalá hubiera sido ella. ¿No se oye? Perdón. Ese se me va alejando. Es que esto se va alejando poco a poco. ¿Te van a echar de partido? No he dicho ninguna barbaridad. No. Si esto lo digo siempre yo en otros lados. Y de momento no me han echado. Y luego también la importancia de un Estado, y acabo ya, un Estado nacional. ¿Por qué? Esto para que grabarme para mí. Y luego también la importancia, como os decía antes, de un Estado-nación fuerte. Yo me siento profundamente español y yo creo que mi país, dentro de Europa, cada vez sea un país más fuerte, ¿no? Y la verdad que en los últimos años pues nos está costando mantener la cohesión y la importancia o la fortaleza como país. Yo, como decía Gorka, ojalá algún día los países pierdan importancia y cada vez tengamos más importancia lo que es Europa y lo que es la Unión Europea, pero tristemente creo que Europa, por culpa de los populismos de gobiernos como el italiano, a mí el vicepresidente o el ministro de Interior italiano, es decir, cada vez que hablaba me parece que es una vergüenza, pero no para la Unión Europea, para la humanidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, eso está perdiendo lo que pasó con Gran Bretaña, con el Brexit, con lo que pasa en Holanda, en los Países Bajos, es todo preocupante, ¿no? Y es muy preocupante lo que ha pasado en España con Cataluña, ¿no? Yo, luego, si queréis, hablamos un poco de lo sucedido en los últimos años. Yo solamente os puedo decir que el Gobierno, o lo que vivimos nosotros durante los meses de septiembre y octubre, desde el atentado del 18 de agosto, que a mí me pilló en Sitges con mi mujer y mis niños y llegué el primero a Sitges, a Barcelona aquel día, ha sido asombroso. Es decir, a mí cuando nos critican mucho estos opinadores de Madrid acerca de que hemos hecho un 155 blando, que hemos hecho un 155 flojo, es decir, ¿pero qué querían que hiciéramos? Si nosotros fuimos ahí a recuperar la legalidad y la legalidad se recuperó. Nosotros hemos hecho ahí que los ayuntamientos cobren antes que nadie. Hemos hecho que los farmacéuticos cobren antes que nadie. Hemos hecho que haya más dependientes que nunca atendidos en Cataluña. Y conseguimos durante 8 meses recuperar la legalidad. Y decidimos que en un mes hubiera elecciones.
y nadie nos criticó. Yo os invito a que miraseis la hemeroteca de aquel día, yo no sé qué día fue, el 1 de noviembre o el 2 de noviembre, cuando el presidente Rajoy hizo la rueda de prensa convocando las elecciones en Cataluña. Nadie nos criticó. Todo el mundo decía, Rajoy, qué osado, qué valiente. Y luego nos puso todo el mundo a parir cuando ganaron otra vez los independentistas. En Cataluña hay un problema grave con los medios de comunicación públicos, es una vergüenza. Hay un problema grave de desafección política, hay un problema grave de cobardía de los políticos nacionalistas, porque en privado te dicen una cosa y en público dicen otra. Y hay un problema que creo sinceramente que el Estado ha desaparecido de Cataluña. Eso lo sabe mejor Julio que yo. Yo hice la mili en el cuartel de artillería de Huesca, en artillería de montaña. En esa época había militares en Viella, había militares en Lérida, había militares muchos en San Clemente de San Sebas. Es que ahora no hay. Es decir, es que Viella hay 4 con Menastre, es que Lérida yo fui el que desmonté yo hice la mili en el año 96, el que desmonté las lavadoras fui yo. Ese no hay Estado español. Ese no teníamos ni cuarteles para llevar la Guardia Civil en la época esa. Entonces el Estado o hace un análisis serio de cómo recuperar la presencia del Estado en Cataluña y hace un análisis serio de cómo recuperar a la sociedad catalana, o tenemos un problema. Y también os digo una cosa, con los gestos actuales, yo de Meritxell Batet tengo muy buena opinión, de la ministra de Política Territorial, pero creo de verdad que con los gestos actuales no van a conseguir nada. Nada, porque lo he vivido desde dentro. Porque Torra es lo que es. Es lo que es. Y el entorno de Torra es el que es. Y mientras no hagan otro tipo de política, todos tenemos un problema. Y como siempre aquí, todos los partidos miran el cortoplacismo y nadie mira el futuro de este país a medio plazo. Ya, acabo. Y ya todas las preguntas que me os queréis hacer. Antes... Ahora se oye, ¿no? Antes de que pasemos a las preguntas, me permitís que ya que estoy aquí en la mesa, les haga yo una primera pregunta a los dos, sobre todo relacionada con el nacionalismo. Más allá de los deseos de unidad de España que se pueden tener desde un partido político o desde otro, o desde una ideología o desde otra, es difícil obviar que hay una realidad